campaña política no fue de gente que imponía las ideas, sino la necesidad de construir. Dijimos, nosotros vamos a construir un país que ayude a construir democracia en Colombia, que no existe. Hemos trabajado, sobre todo la izquierda, en relación con la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. El proceso político colombiano tiene toda la atención de la comunidad internacional y muy particularmente de los países de América Latina y el Caribe. Porque Colombia es un país hermano, extraordinario, Colombia es un país en el que todos estamos muy atentos, no solamente por el proceso histórico que ha vivido, una guerrilla muy larga, sino por un proceso electoral último ganado en segunda vuelta por Gustavo Petro, un candidato que se convirtió en un fenómeno político y que ganó unas elecciones luego de haber sido un miembro del movimiento guerrillero M-19. Tarcisio Rivera Muñoz fue el coordinador político nacional de la campaña Gustavo Petro presidente, o Petro presidente, como se le llamó, y además fue el coordinador nacional del Pacto Histórico, que es la coalición de organizaciones que apoyaron la campaña presidencial de Gustavo Petro. Él ha sido dirigente sindical y dirigente del Movimiento por la Constituyente Popular en Colombia. Le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros, venir a explicarnos un poco este proceso, y nos interesa conocer cómo ha logrado el presidente Petro electo. Se va a instalar el próximo 7 de agosto. La unidad a propósito del Congreso colombiano que estaba en contra de la coalición Pacto Histórico que ganó las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, en primer lugar, permítame saludar a todos los dominicanos, agradecerles a ustedes y vamos a los temas concretos. Sí. En primer lugar, en Colombia, la construcción del Pacto Histórico, que lo debemos entender como una coalición, una unidad de acción de organizaciones políticas del campo democrático, progresista y de izquierda, pero también actúan ahí organizaciones sociales del espectro nacional y regional de Colombia. Allá en Colombia hemos tenido en el desarrollo de la lucha política, fruto pues de las contradicciones sociales que tenemos, pero también la actitud de este grupo de organizaciones frente a las posibilidades de ser poder, pero también ser gobierno, vimos la necesidad de darle mucha fuerza a la unidad. Y esa unidad, que en este caso, por las diferentes opiniones que tiene cada fuerza política, vimos que era una unidad de acción y tomamos el nombre de Pacto Histórico. ¿Por qué un pacto? Porque queremos hacer un pacto con el pueblo colombiano, queremos hacer un pacto con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, entendido este pacto como un acuerdo entre nosotros, que esté pegado fundamentalmente por identidades políticas. Una de las razones fundamentales que nosotros queremos expresar es que es la unidad en medio de la diferencia. Unidad en medio de la diferencia, pero que toda esa unidad en medio de la diferencia tiene un centro de atracción, que es el programa político que construimos. Ese programa político que construimos tiene unas características. Uno, fue una construcción colectiva. Ahí participaron cada una de las fuerzas políticas y sociales, aportaron sus opiniones políticas, las lecturas que tenían del país, pero al final nos unificamos en el programa político. ¿Y cómo hicieron con las diferencias, Tarcisio? Estas diferencias, lo que nosotros hemos dicho, vamos a colocar al centro el país, vamos a colocar el propósito político de querer llegar a ser gobierno, por lo tanto esas diferencias no las vamos a enterrar, porque nosotros somos respetuosos de la autonomía y la independencia de cada fuerza política. Pero trabajemos en esta oportunidad
trabajemos con las identidades. Identidades que están referidas a la lectura que tenemos del país, a la proyección que queremos de este país y por otro lado por las experiencias mismas que hemos tenido en relación con lo que han sido fallidos procesos de unidad en Colombia. ¿Y descubrieron ustedes algún elemento atractivo a esa consigna que uniera a gente de clase media o gente que ha tenido, digamos, poder económico, que no era necesariamente político, para que finalmente todos estuvieran coincidiendo con las propuestas de Gustavo Petro? Sobre todo con todos los ataques y hay una consigna central que no la fue iniciativa de Gustavo Petro, nuestro presidente, y es Colombia, potencia de la vida. Y esa Colombia, potencia de la vida, ¿qué significa? Es que en medio de todos los problemas del desarrollo de la guerra en Colombia, porque allá hay un proceso de guerra generado fundamentalmente desde el gobierno contra los sectores populares, la consigna nos unificaba a los sectores populares, a la clase media, a algunas organizaciones políticas que han sido golpeadas por ese proceso de la guerra. Entonces esa fue una consigna que nos unificó. Y el otro aspecto que nos unificó es la forma con que desarrollamos esta campaña política. Esta campaña política no fue de gente que imponía las ideas, sino la necesidad de construir las ideas y el programa con la colaboración de todos. Es decir, cuando hay participación activa de los actores de ese proceso de unidad, eso motiva a la gente. ¿Cuánto tiempo se llevó construir esa alianza para proponer la candidatura de Petro? Realmente fue un proceso acelerado. Empezamos en febrero del 2021, un año largo. Sí, pero ya antes Petro había sido candidato frente a lo que pasa es que en los acumulados, ahí ya por ejemplo Gustavo Petro fue candidato, nosotros lo apoyamos, no todos los que estamos ahora, en el 2018, donde perdimos precisamente las elecciones con el actual presidente saliente y no fue mucha la diferencia. Sin embargo, nosotros decíamos que con ese acumulado y por otro lado, unificados en ese programa, teníamos que buscar los hombres y las mujeres que fueran capaces de liderar ese programa de gobierno y por otro lado que tuvieran un asentimiento en la gente. Y dentro de eso, el proceso lo desarrollamos así. El 13 de marzo, en Colombia, se hicieron elecciones para Congreso de la República y en esa misma fecha los partidos o movimientos que aspiraban a la presidencia de la República hicieron como una eliminatoria dentro de cada uno de esos procesos de los que los candidatizaban. En este caso, el pacto histórico, el 13 de marzo, tuvimos 4 compañeros que aspiraban a la presidencia. Y entre ellos estaba Gustavo Petro, estaba la compañera Francia Márquez, estaba un compañero joven, gobernador de uno de los departamentos de allá, y por otro lado había un representante de una de las iglesias que hay en Colombia, 4 candidatos. Ese 13 de marzo, pues por la experiencia política, la capacidad política, el historial que tiene en la vida del país de Petro, pues ganó esa eliminatoria con una votación importante, más de 4 millones de votos. Sí. Y Francia quedó de segunda, con más o menos 760.000 votos. Ese hecho del primero y el segundo, pues nos llevó a la discusión de que esa era la fórmula que teníamos que tener. Y de esa manera entonces logramos que Francia... Es decir, que esa fórmula, Gustavo Petro, Francia Márquez, fue el resultado de la votación previa dentro del pacto histórico. Exacto. Y entonces eso, también empezamos bien, porque con esa pareja ahí de candidatos,
frente a los otros grupos políticos que también se unificaron. Allá habían dos grupos distintos al pacto histórico. Se unieron todos los partidos de derecha, los que sustentaban el gobierno de Iván Duque, sí. Y crearon lo que llama la coalición del equipo Colombia. Pero había otro en medio de nosotros, que es contra tanto en lo ideológico como en lo político, y se llamaban la coalición de la Centro Esperanza. De esas eliminatorias que hubo el 13, entonces, al final, nos fuimos hacia la presidencia de la República, la candidatura a la presidencia de la República, con esos resultados de las votaciones en cada uno de esos grupos de coaliciones. Pero a eso hay que sumarle los resultados concretamente que tuvimos para Congreso de la República. Y es ahí donde nosotros empezamos con pie derecho, en un espacio positivo por los resultados que tuvimos. Mira que en Colombia la izquierda y las fuerzas democráticas máximo habíamos tenido 7 o hasta 10 senadores, juntos con los que hacen parte de la Cámara de Representantes. En estas elecciones del 13, en el caso particular del pacto histórico, escogimos a Petro y luego la fórmula de Francia. Pero obtuvimos 20 senadores, que eso es un triunfo. ¿De cuánto? ¿Del total? Del total, allá son 108, pero era que nosotros no teníamos sino máximo 5 o 7. Ya. Tener 20 senadores. Ya, sí. Y 31 representantes a la Cámara. Ya. Es decir, que el 13 de marzo fue una victoria muy amplia, positiva, por primera vez entre las fuerzas del campo democrático, progresista y izquierda. Eso apalancó la campaña presidencial. Así es. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Tarcisio Rivera Muñoz, que fue el coordinador de la campaña política Petro Presidente. En un momento volvemos. Bien, Tarcisio Rivera Muñoz fue parte del equipo coordinador de la campaña Petro Presidente, que era un equipo integrado por 35 personas. Me gustaría conocer cómo es ese proceso de integración de ciudadanos, de personas de diferentes organizaciones, movimiento obrero, movimiento campesino, movimiento de mujeres, cómo se logra esa magia de coordinar gente tan diversa y con posiciones políticas muy firmes cada uno. Bueno, un primer esfuerzo que hicimos ahí fue una convocatoria amplia a los partidos políticos de Colombia, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos del común. Ese proceso se fue desarrollando mediante unas reuniones sectoriales, unas reuniones regionales, y al final tuvimos la posibilidad de encontrarnos las organizaciones políticas y las organizaciones sociales y tomar la definición de que queríamos ser gobierno y que esta vez podíamos ser gobierno. Y ya teníamos seleccionado para eso a Petro y a Francia, y por los perfiles, experiencias y capacidades de ellos, nosotros teníamos un optimismo y una fe de que íbamos a sacar adelante ese proceso. En esto jugó un papel importante el programa de gobierno, que el programa de gobierno fue construido colectivamente. Participaron en las regiones, participaron a nivel nacional, recogimos opiniones de los colombianos en el exterior y al final logramos consolidar ese programa político, que es el que nosotros decimos es el pegante que tiene ese proceso. Pero parece ser que la elección de Francia Márquez fue fundamental en el último momento, digamos en la segunda vuelta, porque cuando uno ve la distribución geográfica del voto y quién triunfa en cada zona geográfica, obviamente que la zona de la costa, toda la costa colombiana, es la que le da el triunfo a Petro, aparte del triunfo en Bogotá.
Claro. Es el único lugar en el centro en donde finalmente Sí. gana el pacto histórico. Pero es bueno resaltar un hecho político y social, es que antes de esta contienda electoral, en Colombia, fruto de la incapacidad de este gobierno que está de salida, de Iván Duque, hubo un proceso de movilización social, que fue el paro nacional, Sí. que empezamos el 21 de noviembre y sobre todo con mucha fuerza el 28 de abril del 2022. Y toda esa gente que participó en el paro nacional, uno de los paros más grandes que ha habido en Colombia, toda esa gente inconforme, que es lo que nosotros llamamos el estallido social, esa gente fue la que le dio fuerza en cantidad y calidad a la campaña política electoral. Es decir, esa experiencia para nosotros es muy importante resaltarla. En segundo lugar, pues muy importante las coincidencias políticas, que era lo que aspirábamos, si somos gobierno, que nos identificaba a todos. Y en ese sentido, dijimos nosotros vamos a construir un país que ayude a construir democracia en Colombia que no existe. Primera tarea central. Segundo, construir esa democracia en Colombia significa tener unos pilares políticos, ideológicos y de acción social que identifiquen a todo el mundo. Entonces, el panorama ya que nos presentó las elecciones hacia Congreso de la República mostraba, por ejemplo, a Petro ganando en todas las regiones marginadas, que eran las regiones que participaron masivamente en el paro nacional. Pero después de ese hecho, la dinámica la programación que hicimos para la campaña política electoral nos permitió primero ir a esas regiones y a esas regiones hacer un cambio en la forma tradicional de hacer política en Colombia. Sí. Era que la gente discutiera con nosotros el programa. Y la primera cosa que hemos hecho es un sentido de pertenencia del programa, de apoyo a la propuesta unitaria en unidad de acción del pacto histórico, ¿sí? Entonces las militancias de cada uno de los partidos y fuerzas políticas y sociales estaba ahí, pero logramos llegar al conjunto de la población. ¿Y el papel de Francia Márquez, ustedes lo han valorado en términos de cómo generó, primero, una mujer de una comunidad marginada, negra en Colombia por primera vez, Colombia un país tan tradicionalmente conservador? ¿Qué rol pudo haber jugado esa elección? Bueno, en primer lugar, es hacer un reconocimiento al aporte que ha hecho Francia Márquez a la búsqueda de las soluciones de los problemas del país. Y ella ha sido en lo fundamental una dirigente social. Ella lideró en un pueblo. Yo soy educador, fui educador en ese pueblo de donde es ella, que se llama Suárez, Cauca. Y ella allí lideró la lucha contra unas multinacionales de la minería que querían apropiarse de los recursos del oro, fundamentalmente del río Cauca y otro río que es afluente de ese río allí. Ahí inició la lucha ella, inclusive generó toda una unidad y un proceso de lucha en esa región del Cauca, con una marcha nacional que hizo a Bogotá para tocar ese tema, pues empezó a hacerse conocer en el país y en el mundo. Inclusive eso es lo que determinó que a nivel mundial hicieran unos reconocimientos por la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente de los sectores marginados. Francia le dio un impulso a la campaña. Petro pues ya tenía ganado su prestigio político, Francia era una mujer nueva en el desarrollo político nacional, logramos que ella jugara un papel, le puso la dinámica, además eso tenía unas caracterizaciones. Ella era una expresión de rebeldía frente a todo ese proceso de discriminación racial que hay en Colombia. Y que una negra fuera candidata, eso le daba fuerza.
Sí, me da la impresión de que Gustavo Petro tiene un gran desafío y su equipo. ¿Sería posible que el gobierno de Petro termine definitivamente con una alianza que haga desaparecer el movimiento guerrillero en Colombia, particularmente los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, entre los puntos programáticos hay tres prioridades. Nuestro programa tiene más de 105 puntos, pero hay tres ejes centrales que son por los cuales trabajamos en la campaña y son los compromisos que tenemos con el pueblo colombiano. Uno, la construcción de la paz. Ya. Dos, aclimatar un proceso de justicia social en Colombia. Y tres, una contribución a la defensa del planeta Tierra, del ecosistema ya, en ese gran problema que tenemos pues con los resultados climáticos que hay. En esos tres ejes resumimos la acción central y eso nos permite jalonar el desarrollo de nuestro programa. Por eso a nivel del país. Creemos que esos ejes también, por la solidaridad que hemos recibido en la búsqueda de la paz de muchos países del mundo, eso va a concitar que vamos a tener un apoyo internacional, un apoyo internacional. Y lo otro es que nosotros creemos que este hecho que desarrollamos en Colombia, nosotros queremos darle fuerza, cohesionarlo orgánica y políticamente, que nos permita retomar un proceso que en América Latina y el Caribe hemos trabajado, sobre todo la izquierda y algunos sectores progresistas, en relación con la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y creemos que esa es una propuesta. Por eso estoy aquí en República Dominicana. Estuve ayer en el Encuentro Ciudadano compartiendo lo que estamos haciendo con ustedes. Qué bueno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Tarcisio Rivera Muñoz, que fue parte del equipo coordinador de la campaña Petro Presidente en Colombia. Volvemos en un momento. Tarcisio, perspectiva de la instalación del presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. La construcción del gobierno, ¿cómo será ese gobierno? Ya conocemos la designación del ministro de Exteriores y el ministro de Hacienda, que son dos cargos muy importantes. Bueno, lo primero es que vamos a hacer el del 7 de agosto, que es la fecha de posesión de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, de nuestro gobierno, otro hecho político, como hicimos el 13 de marzo, logrando una mayoría en el Congreso de la República. Entre otras cosas le comento, a esta altura, y ya para posesionarse el gobierno, ya instalado el Congreso de la República el 20 de julio, hemos hecho un trabajo encabezado por los dos, Gustavo Petro y Francia, de que ya tenemos una correlación de fuerzas en el Congreso de la República para que podamos tramitar todos los proyectos de ley. ¿Tienen mayoría? En el Senado, hoy tenemos 73 senadores de los 108. En la Cámara de Representantes, de los 183, tenemos 153. Es decir, tenemos mayoría. Los únicos que se marginaron de eso fue el Partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque hubo una reunión bastante larga entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Sí, pero al final no hubo ningún compromiso. No hubo ningún compromiso. Simplemente lo que Álvaro Uribe ahí dice, yo voy a hacer oposición, pero voy a tratar de hacer una oposición tranquila, una oposición crítica, Esperamos que sea así. Ya. Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, el hecho político es que el 7 queremos que, así como celebramos jubilosamente el 19 de junio que ganamos con Petro y Francia, vamos a hacer el 7 de la posesión un hecho político. Por ejemplo, en Bogotá estamos aspirando que 100.000 personas podamos reunirlas en la Plaza de Bolívar para que
la clase dirigente política tradicional de Colombia sepa que nuestro presidente y vicepresidente tienen el respaldo popular. Y de igual manera se va a hacer en las 32 departamentos. Y creemos que a nivel internacional los colombianos allá también van a hacer de eso un hecho político. Y ustedes como pacto histórico y como grupo político de apoyo para el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, ¿han pensado en la cuestión militar, tomando en cuenta la tradición colombiana? Sí, nosotros en el programa tenemos un punto que tiene que ver con relación con las fuerzas militares, y nos hablamos de un proceso de democratización y de educación de las fuerzas que conforman las Fuerzas Armadas en Colombia. Y decimos, los soldados, la dirigencia de suboficiales y oficiales deben ir a las universidades, por un lado. Por otro lado, vamos a ver si logramos cambiar en este gobierno la doctrina que dirige las fuerzas militares, que es la doctrina de seguridad interna, que llaman ellos, donde el centro de esa seguridad interna consiste en hacer enemigos a los que no pertenecen a ellos. Entonces, ahí está la esencia del trabajo con las fuerzas militares. Además, porque estamos haciéndole entender a la gente, a los ciudadanos del común, que son los hijos de los humildes, de los que no tienen los privilegios allá en la sociedad colombiana, los que van a ser parte de esas fuerzas militares. Y entonces, si hay educación, si se le cambia esa doctrina, creemos que las fuerzas militares no se van a convertir en un problema que, como ha pasado en otros países, son la punta de lanza para los golpes de Estado. Creemos que eso no ocurre. Ya no hay temas de golpe de Estado ni temor de golpe de Estado en Colombia. No, nosotros aspiramos que con esa proyección que tenemos en la relación Fuerzas Armadas, el nuevo gobierno, no haya problema. Y esperamos también un entendimiento y una comprensión de todos los países del mundo, de manera particular nuestros vecinos. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar, es una decisión política, de reabrir las relaciones con el gobierno de Venezuela, de la apertura de las fronteras para resolver mediante un comercio fluido que cambien las condiciones de vida de ambos países. ¿Sí? Y por otro lado, mantenemos una relación importante. Por ejemplo, nosotros hemos recogido con buen agrado que el presidente Biden, a los 2 días de haber ganado, lo haya saludado. Y que este viernes que pasó, haya mandado una comisión de alto nivel para hablar inclusive con el presidente que salió, que va a salir, y nuestro presidente, para ver cómo mejoramos. Y esperamos que en la posesión estén presentes una buena delegación de Estados Unidos. Qué bueno. Muchas gracias a Tarcisio Rivera Muñoz por esta conversación, esta entrevista. Él ha venido a República Dominicana, como ya he dicho, a hacer presencia en el lanzamiento de un proyecto de ciudadanos de República Dominicana que también ha buscado solidaridad internacional, como el Pacto Histórico y como lo ha buscado siempre el Movimiento Sindical de Colombia. Además, Tarcisio fue director del Movimiento por la Constituyente Popular, una de las organizaciones que fue parte del Pacto Histórico. Muchas gracias, Tarcisio. A usted muchas gracias y a todos un nuevo saludo. Muy bien. Gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.